Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y me acompaña para esta serie sobre Los Ángeles el pastor Manuel Alarcón desde Argentina, desde la zona de Buenos Aires. Pastor, bienvenido a este programa. Gracias, Estamos pastor. hablando de un tema muy fuerte, muy interesante, que son Los Ángeles, el ministerio de Los Ángeles. Porque sí tenemos que hablar de un ministerio, ¿no? Por eso dice Hebreos, espíritus ministradores. Y son Ministradores. espíritus que tienen muchas características que vale la pena conocer y saber que tienen muchas características interesantes en cuanto a su naturaleza, por ejemplo. Tenemos que saber que los ángeles, por ejemplo, son tripartitos. Tienen espíritu, alma y cuerpo. Es algo que a veces pensamos que son espíritus, Que, unos humos ahí en el cielo, ¿verdad? Pero no. Por ejemplo, los ángeles tienen almas, tienen funciones emocionales, voluntarias. Acuérdate que Satanás tomó la decisión de dejar el cielo finalmente, rebelarse. Entonces, sabemos que en el alma hay el centro de decisiones. Entonces, vemos que los ángeles toman decisiones, decisiones de obedecer o desobedecer, por ejemplo. Pero en cuanto como a emociones, se dice en la Biblia, a ver, voy a buscar el pasaje porque es importante. Dice, a ver, ¿dónde estará esto? Ah, bueno, no sé, lo tengo que buscar, pero dicen que a ver, ahí está, ¿verdad? En Lucas 15:10, que tienen gozo. Dice ahí, es Jesús hablando, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿no? Entonces vemos que los ángeles tienen estas emociones también, son seres reales. Yo creo que tenemos que entender que no son objetos que se parecen a lo que sea cuando quieren aparecer, son seres, están siempre dispuestos a hacer cosas a favor de los hijos de Dios y cuando las cosas no salen bien, como arrepentirse, ellos están ahí aplaudiendo en el cielo, diciendo, gloria a Dios, tenemos uno más para el reino de los cielos, ¿no? Qué eh, tremendo poder tremendo, entender esto tremendo. también. ¿Sabes? No somos, ¿Sabes? ¿cómo? Ips, ¿alguna vez tuviste alguna experiencia con los ángeles? Sí, sí, varias Digamos, experiencias, de hecho, en los dos reinos, con demonios sí, y, con y eso con nos chocamos más seguidamente. más Ah, seguido, ¿verdad? Pero con bueno, creo que es ángeles, la parte visible, pero yo creo que Dios está siempre con sus ministros, sobre todo en este pasaje que vos hablabas del arrepentimiento, la alegría de los ángeles de la expresión, o sea, en otra parte dice que ellos anhelan ver cuando nosotros comunicamos el Evangelio, así es, ¿no? así es. Y nos ha sucedido, bueno, tengo dos trabajos, varios trabajos en la iglesia, pero esencialmente la capacitación, la preparación, lo que es la escuela bíblica, pero también en las cruzadas, en el trabajo de evangelización. Claro. Y me ha tocado vivir muchas experiencias con respecto, por supuesto, del lado de los espíritus engañadores, ¿no? Ahí hay que prestar mucha atención porque dice que bueno, el diablo no viene con estridente ni cola, sino que se viste como un Ángel de luz. ángel de luz. O sea que a la gente que no tiene a Cristo, la gente que está, como dice el apóstol Pablo, está cegado, no puede ver a Cristo, pero a aquellos que son hijos de Dios, de repente
se les aparece, ¿no? De ahí el libro de Gálatas, Pablo dice, si viene alguien con un evangelio diferente, lo, históricamente lo vemos, hay una de las grandes, eh, digamos, iglesias que ha salido del cristianismo o sectas que ha salido del cristianismo de un determinado ángel que le puso una plancha de oro y le grabó un nuevo libro, un nuevo evangelio, aunque ellos admiten y dicen no, nosotros presentamos el evangelio. Me ha tocado en una mesa de discusión, ¿no? Pero ellos dicen Cristo y agregamos lo que este ángel nos reveló. O sea, ya estamos en graves problemas. Le digo, nunca leyeron el libro de Gálatas, ¿no? Sí, claro, Eh, y el último capítulo de Apocalipsis. Que, bueno, eh, imagínate, el otro día uno está ocupado, tengo mi hijo menor de 14 años y le digo, vamos a tomar un helado, te llevo a tomar un helado. Bueno, vamos, contento porque estaba con el padre, por ahí la agenda no me... Entonces vamos caminando y me para alguien y me dice, varón, ¿no? Bien espiritual, varón, dice, usted conoce la escritura. Y yo, como iba con mi hijo a llevarla a tomar un helado, lo terrible para mi hijo que me quedara hablando sí. con el cristiano. Le digo, sí, sí, Dios te bendiga, le digo, y predicale a otro. Y hago una cuadra más y había otro más, ¿no? Y claro, y el hombre, y una segunda cuadra me costaba llegar a la heladería y ya me abrió la Biblia uno. Me dice, ¿usted ha escuchado la verdadera revelación de Dios? A ver, le digo, ya la curiosidad pudo más. A ver, y toca el pasaje de Apocalipsis. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Y yo lo miro y le pregunto, ¿y a quién le está hablando esto? A usted, dice, que usted tiene que venir a las aguas. Y yo me empezó con las aguas salutíferas que salían. Le digo, no, amigo, estás leyendo mal la Biblia. Sí. Bueno, me estaban predicando Dios Madre, Ay, ay, ay. ¿no? Y le digo, ¿y cuál es tu fundamento para decirme que existe Dios Madre? Bueno, Gálatas dice, es la ciudad, la madre de todos. O sea, yo digo, a ver, sí, Él se viste como ángel de luz para atraer y engañar a quién? Así es. A los santos, a los que están en el camino, a Sí. los que conocen a Jesús, ¿no? Y por eso también la importancia de los ángeles cuando nosotros transmitimos el mensaje del Evangelio. Eh, Mi primer ministerio en el año 88 fue evangelista. Ujú. Claro, y yo era nuevo y no pasó ni un año y ya me levantaron de evangelista. Nadie me preparó, ni me capacitó, ni nada. Me enviaron así como como los cristianos en el circo romano para que se los coman los leones. Apelamos solamente a la gracia de Dios. Entonces digo, ¿y qué hace un evangelista? Y un evangelista predica el evangelio. Ah, le digo, y es bueno. Entonces yo empecé a instruirme. Recuerdo que había acá en Argentina un ministerio muy, muy importante, LAPEN, que es Liga Pro Evangelización del Niño. Claro, nos enseñó a predicar con el famoso libro de los 4 colores, Ujú. ¿no? Entonces ahí yo, sí, mi conversión fue algo, yo era un socialista de izquierda, un tipo endemoniado totalmente. A mis 18 años estaba, ¿no? Gorrita del Che Guevara, o sea, cualquier cosa. Y nadie me predicó, aunque pertenecía a una familia cristiana, y voy justamente decidido a terminar con una gente y terminar con mi propia vida. Y voy caminando y cuando venía con mi cabeza rota, venía armado,
y de repente miro la puerta de la iglesia, era un martes a las 8 de la noche donde los hermanos estaban orando, yo iba de camino por allí y de repente miro la iglesia, cierro los ojos y cuando abro los ojos, yo creo que ese fue un ángel porque de la única manera me encuentro dentro de la iglesia y dentro de la iglesia empiezo a gritar, soy un pecador, soy un pecador, caí al suelo, una convicción, el Espíritu Santo trajo una convicción de pecado en mi vida, tremendo. Ajá. Y desde allí me levanté y fui otra persona. Wow. Has visto que generalmente, yo en la experiencia, predicamos el Evangelio, la gente tiene cierta aceptación, va trabajando en su corazón, en su mente, pero lo mío fue drástico, caí al suelo, me levanté. Y Wow. cuando me levanté decidí seguir a Cristo. Por eso a temprana edad vieron que no sé qué tenía y me pasaron de evangelista, ¿no? Entonces, claro, el evangelista que hacía, bueno, predicaba. En ese tiempo estaba Anacondi acá en Argentina, año 88, 89, las grandes cruzadas. Y yo fui, en ese tiempo no había Facebook, no había nada. Y vi las campañas de Anacondi en algún video y vi que colgaban lucecitas. Entonces encontramos un camión Bedford viejo que nos sirvió de tarima, pusimos unos foquitos. No teníamos parlantes, sino esas bocinas, unas bocinas que tienen un alcance de 10 cuadras, y bueno, el que tenía uno con la guitarrita, el otro con un cuarto de batería, y ahí empezamos nuestras terribles cruzadas, extraordinarias, porque estábamos y había un movimiento espiritual tremendo. Y recuerdo que vamos a predicar a un lugar rural y cuando volvíamos en un camino de piedra, de tierra, volvíamos y por eso hay mucha gente que confunde el tema ovni, ¿no? Ujú. Objeto, porque cuando dice, ¿qué es un ovni? Objeto volador no identificado, o sea, no sabemos qué es. Bueno, Hollywood nos presentó los marcianitos, todo lo demás, pero recuerdo que terminó la campaña esa noche y eran como las 11 de la noche y pasamos por toda chacras, una campiña rural, un camino de piedra y veo una luz que nos viene siguiendo. Yo iba hacia la radio, después de la campaña iba hacia la radio. Entonces los muchachos, que éramos 4, me dicen, ¿qué es eso? Y empezamos a mirar y a medida que nuestro viejo auto, que un Renault 6 viejo, iba por el medio del camino, eso nos seguía. Entonces un hermano dice, un ovni. Y bueno, yo dije, un ovni. Entonces le digo, paren el auto. No, no, ¿cómo vamos a...? Pará el auto, le digo. Paré, me bajé y esa luz se quedó aproximadamente a unos 150 metros. Mm. Y cuando paramos el auto, quedó parado. Y yo me bajé a ver si bajaba algún enanito verde, algún personaje de estos. Eh, eh, porque yo había leído Colosenses 1:16, Ujú. que, o sea, todo fue creado por Él, no hay absolutamente nada. Y yo por eso hoy hay tanta ficción con respecto a eso y tantas cosas. Todo ha sido creado por Dios. Ujú. No harías un edificio con 1000 habitaciones para que viva Uno. una sola. No. Entonces, usando la lógica, no la espiritualidad, la lógica. Entonces se detuvo y estuvo ahí alrededor de 15 minutos y estaba enfrente de nosotros. Subimos al auto, le digo, vamos, me fui a la radio, subí al segundo piso de la radio y todavía estaba la luz enfrente de la radio, ¿no? Ujú. Entonces, a modo de saludé, dije, conozcan al Cristo de... Hablé, oré y me fui a hacer el programa de radio. O sea, podría decir,
un objeto volador no identificado. Es lo que más o menos uno puede llegar a ver cuando ve esa gloria en Ezequiel capítulo 1 o Claro. en Isaías capítulo 6 o lo que ve Juan, ¿no? Esa extraordinaria experiencia de gloria. Ahora, yo digo siempre que cada vez que nosotros predicamos, hay tres clases públicamente en las cruzadas, hay tres clases de personas. Están las personas físicas que están escuchando, está el mundo espiritual que se opone al mensaje del Evangelio y están los ángeles, Así los es. cuales están escuchando cuando nosotros transmitimos el Evangelio transformador de Cristo Ujú. a las personas, ¿no? Y la verdad que eh, he vivido muchas experiencias porque, bueno, me ha tocado en Argentina o en Bolivia o en Chile o en Paraguay. Quiero ir a México. Ah, pues te ¿No? esperamos. Quiero ir a... ¿Por qué? Porque si hay algo que entendí es que en cada región eh, está el asentamiento espiritual del maligno, pero también cada nación tiene eh, esos ángeles que Claro. protegen a la nación y protegen al pueblo de Dios, ¿no? Así es, así es. Y ahí están operando y tenemos que, yo creo que siempre considerar el mundo sobrenatural. Es ahí donde mucha gente falla porque tenemos la tendencia siempre en vivir en cinco sentidos. Pero donde estamos ahorita hay una presencia angelical, que sea buena o mala, pero están ahí, están pendientes, los demonios están pendientes de lo que estamos diciendo. Eh, por ejemplo, están tan pendientes de lo que estamos hablando porque ellos usan nuestras palabras para venir con un derecho legal a destruir nuestras vidas, a robar nuestro dinero, a enfermarnos. ¿Cuántas veces ellos, bueno, ¿cómo te voy a decir? Usan un decreto tuyo en tu contra. Por eso es tan importante cuidar lo que estamos hablando, porque ellos están pendientes de todo esto. Los ángeles están pendientes a la palabra de Dios que nosotros vamos a hablar. No se van a mover por lo que dices. Se van a mover porque estás hablando la palabra a un ángel y le dices, la palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Por lo tanto, en este viaje que empiezo hoy, te ordeno que me acompañes y me proteges hasta el lugar de destino. Y con esto ellos se activan diciendo, sí, porque viene el nombre de Jesús y la palabra al mismo tiempo que sale de nuestra boca y nos da autoridad sobre este mundo espiritual. Entonces es tan importante conocer esto y saber que están ahí, ¿no? Aunque no los ves, se pueden manifestar, pero no siempre. Pero eso no quiere decir que no están, ¿no? Es, Y es ahí donde tenemos que estar conscientes de este mundo, porque hay un mundo bueno y un mundo malo. ¿No? Lo ves en las peliculitas o los dibujitos animados, ¿no? El malo aquí y el sí, bueno allá. Y los claro. dos van a querer influenciarte, ¿verdad? Y hay que saber detectar quién está hablando de parte de Dios y quién está hablando de parte de Satanás, ¿no? Y eso determina después todo lo que vivimos. Entonces, Claro, es muy interesante, no sé cómo estamos con la hora, es muy interesante lo que Pablo nos enseña en el capítulo 6 ese magistral capítulo donde nos habla de ponernos la armadura y sí, de que nuestra lucha no es contra carne, sangre, ni principados, perdón, sí contra principados, potestades, gobernadores, ¿no? sí, Y nos insta a tener puesta la armadura. Yo siempre digo, a veces nos ponemos y nos sacamos la armadura, ¿no? La armadura tiene que estar permanente, así ¿no? En es, nuestra vida, porque de repente digo, ay, voy a hacer guerra espiritual y me pongo la armadura. No, la armadura tiene que ser porque estamos continuamente en ese conflicto, en esa esfera así es. espiritual en la que vos hablas, que está la gente que de repente desconoce
y es materialista y dice no existe nada, es totalmente materialismo. Y está el otro extremo donde está la gente que ve espíritus en todos lados. Entonces es ahí donde equilibramos con la palabra de Dios, ¿no? Así Y me es. gusta mucho lo que Pablo le ruega, le pide, dice, después de la armadura, habla la espada del espíritu y nos habla del aceite de la armadura, la oración constante. Así es. Y dice que cuando yo hable la palabra, o sea, él no tenía, o sea, aunque era un orador, me imagino, extraordinario, él no tenía la confiabilidad en sus palabras, Ujú. sino que pide a la iglesia que cuando él abriera la boca y llevara la palabra con Sí, denuedo, con la autoridad, esa palabra, ¿no es cierto?, sea llevada. Estamos hablando de un ámbito espiritual, por eso nosotros en las cruzadas, en las campañas, es justamente es activar, ¿sí? Es activar esa parte espiritual. así es. Este día lunes, el domingo, antes de estar en San Juan por la cruzada, que es viernes, sábado y domingo, le digo al pastor, necesito que vayamos a orar al lugar, Sí, ¿no? Un lugar muy amplio, grande, hermoso, el Parque de San Juan, está el monumento allí al deporte, está la cancha, es impresionante ese complejo para 30.000, 40.000 personas pueden reunirse fácilmente allí. Entonces, le digo, necesito, o sea, más allá que compartí con las iglesias, estuve en las radios, estuvimos animando para la cruzada, tenía esa profunda necesidad de ir y estar en el lugar, y fuimos 4 personas, mi idea era que fueran todos los pastores, luego el día martes iban a estar todos los pastores, pero declarar una palabra sobre esa tierra, así ¿no? es. Que fue una palabra específica que Dios me había dado, hacer una declaración sobre ese lugar donde se iba a manifestar el Evangelio, ¿no? Y orar con sabiduría, con ciencia, con entendimiento, Ujú. porque cada región, cada lugar específicamente, tiene ese gran cúmulo espiritual de Así es. movimiento hacia el mal, pero allí es donde se tiene que desatar esa actividad angelical para la proclamación del Evangelio y la predicación del Evangelio, donde los ángeles, y oramos que estén asistiendo a todo lo que es aquella cruzada. Muy bien. Pues, pastor, ya se nos fue el tiempo. Bien, Entonces nos despedimos de todos los que nos ven ahorita. Recuerdan que estamos en Facebook, YouTube, Spotify, que pueden compartir esto a quien sea. La verdad, siempre es una bendición recibir un mensaje de parte de Dios. Y recuerdan, siempre en victoria. en